Hola, soy Juan, y si estás aquí, es porque el miedo te atrae tanto como a mí. El comienzo de esta narrativa sucede en un instante en el que mi vida había alcanzado su apogeo. Tras una desintegración dolorosa y la pérdida de mi empleo, sentía que estaba navegando con una dirección estable. En ese momento, mi amiga Laura me contó sobre una comunidad que había descubierto. Era un grupo de respaldo con individuos que, al igual que yo, estaban inmersos en numerosos desafíos. Se llamaba Grupo de Asistencia y Ayuda Oasis. Me comunicó que era un espacio de tranquilidad y curación, precisamente lo que tanto requería. El primer día que llegué, recuerdo haber experimentado un acogimiento inmediato. La sede se ubicaba en una antigua vivienda en el corazón de la ciudad, circundada por árboles de gran altura y frondosidad. El entorno era tranquilo y los individuos ahí parecían tan contentos y llenos de objetivo. Laura me introdujo a Joaquín, el dirigente de esta colectividad. Era un hombre de altura y carisma, con una voz tenue pero constante que generaba respeto y seguridad. El hombre me recibió con una cálida sonrisa y un fuerte abrazo. Sentía un vínculo instantáneo con él, como si verdaderamente pudiera comprender el sufrimiento y la desorientación que arrastraba dentro. Las primeras reuniones transcurrieron de manera bastante serena. Nos congregamos en un círculo, relatando nuestras vivencias y oyendo las palabras de conocimiento del profesor. Conversaba acerca de la relevancia de la comunidad, de descubrir nuestro verdadero ser y de la tranquilidad interna. Todo parecía tan consolador y tan imprescindible para mi espíritu lastimado. Una semana después de mi adhesión, participé en mi primer ritual. Fue un acontecimiento nocturno a la fresca bajo la luz lunar. Nos congregamos en torno a una lámpara y Joaquín encabezó una serie de cánticos y contemplaciones. A pesar de ser un poco peculiar, experimenté una profunda tranquilidad que no había sentido en mucho tiempo. Los integrantes cantaban con fervor y el entorno estaba repleto de una energía enérgica y cálida. Con el paso del tiempo, empecé a tener una mayor conexión con la comunidad. Adquirí amigos y comencé a involucrarme de manera más activa en las actividades cotidianas. Sentía que formaba parte de algo más grande, de una familia que me acogía y me respaldaba sin reservas. Las dificultades del entorno exterior parecían desaparecer cuando formaba parte del grupo. Joaquín se transformó en un referente paternal en mi vida. Siempre estaba dispuesto a escuchar, a brindar orientación y consejo. Sus palabras funcionaban como un tratamiento para mi espíritu. Se refería al Señor de todo, una entidad que nos orientaba y salvaguardaba, además de enseñarnos a descubrir la luz en la penumbra. A pesar de que inicialmente me pareció un concepto inusual, empecé a asimilarlo como un componente de nuestra creencia y nuestras costumbres. Con el transcurso del tiempo, varios miembros avanzados fueron llevados a adoctrinar un rancho situado en las cercanías de la ciudad. Era un sitio aislado y algo oculto entre bosques y senderos. El sitio era acogedor y se percibía una sensación de paz y serenidad. Sentía que era el sitio ideal para abandonar todo. De esta manera, iniciamos nuestra vida laboral y de colaboración. Hoy tuvimos labor y alojamiento en este lugar. Sin embargo, no todo era ideal. En ocasiones percibía elementos que me perturbaban un poco, miradas escondidas entre los miembros, diálogos en susurros que se interrumpieron cuando yo me aproximaba. No obstante, cuando aparecían interrogantes, Joaquín encontraba una respuesta calma, siempre con una explicación que disipaba todos los miedos. Las semanas se transformaron en días y los días en meses. Sentía que al final había hallado un sitio donde me pertenecía, donde podía recuperarme y desarrollarme por mí mismo. El grupo se transformó en mi residencia y sus integrantes en mi familia. Entonces desconocía que tras esa apariencia de paz y armonía se escondía una sombría y temblorosa oscuridad. Sin embargo, en aquellos primeros días, se veía inundada por la luz acogedora del encanto inicial, incapaz de percibir las sombras que se escondían en los rincones más sombríos de esa comunidad. El atractivo inicial de este grupo comenzó a desvanecerse paulatinamente, dando lugar a un centro de oscuridad que nunca había experimentado previamente. Todo empezó con mínimas modificaciones. Los rituales que al principio eran serenos y contemplativos comenzaron a transformarse en más intensos y demandantes. Las frases de Joaquín se tornaron más autoritarias y su impacto en nosotros se hizo más sofocante. Recuerdo que una noche específica señaló el comienzo de mi apatía. Como habitualmente, nos reuníamos alrededor de la fogata, pero en esta ocasión, Joaquín nos solicitó que lleváramos objetos personales de importancia. Deberíamos entregarlos al monarca de las sombras. Todo el entorno de paz se tornó agobiante mientras la noche progresaba.
Sentía un tipo de preocupación en aumento, pero no deseaba parecer vulnerable frente a los demás. En el ritual, Joaquín empezó a hablar en un idioma inusual y los integrantes del grupo lo observaron como si estuvieran hipnotizados. Después algo evolucionó en el aire. La temperatura descendió abruptamente y una espesa niebla comenzó a envolvernos. Entonces fue cuando experimenté por vez primera la figura que Joaquín denominaba el Señor de las Sombras. Era una entidad sombría que carecía de un cuerpo físico, pero su presencia se percibía en cada rincón. Parecía que su figura estaba compuesta por sombras vivas que se torcían en las penumbras, donde la luz no penetraba ni se disipaba de esa forma. Joaquín se arrodilló frente a la organización y nos instruyó a realizar lo mismo. Cuando me arrodillaba, experimentaba el miedo clavándose en mi corazón. Eran capaces de resistir la presión de los demás y el miedo a lo incierto, pero lo más importante que pudieran hacer es el conjunto de individuos que realmente estaban fuertemente impactados por el atropello. Gerard me dejó sintiendo que realmente estaba allí. La voz de Joaquín se transformó en un grito anunciando la aparición del auténtico monarca de nuestra comunidad. Un demonio menor, una entidad sombría que veía como su maestro y su orientación. Según Joaquín, el Señor de las Sombras establecía sus propias normas. No venerar a otras divinidades, no poseer convicciones externas y eliminar todas las emociones que deterioraban el espíritu. La veneración y la dedicación estaban reservadas para la entidad. Cualquier acto de amor, esperanza o creencia en algo diferente era sancionado con dureza. Las semanas subsiguientes representaron una disminución del caos y el temor. Las ceremonias se tornaron más sombrías y violentas. Los sacrificios de seres humanos dieron lugar a los sacrificios de animales. Las reuniones en la noche se transformaron en ceremonias repletas de gritos y llantos. El líder de la secta, dirigido por el Señor de las Sombras, demandaba constantemente más de nosotros. Una noche, en medio de un ritual particularmente inquietante, presencié algo que nunca voy a olvidar. Un individuo en una condición de trance invocó al demonio para que surgiera. La figura oscura volvió a aparecer, pero esta vez como una entidad física en la realidad. Esta cosa parecía ser una entidad que absorbía la luz y el calor de su entorno, dejando una frialdad que llegaba hasta los huesos. La figura se desplazaba entre nosotros, emitiendo sonidos escalofriantes que provocaban miedo en varias personas de la misma manera que temía. Se percibía como una entidad maligna, una fuerza que no provenía de este planeta. Joaquín se dejó dominar por la entidad y su conducta se transformó en irregular y agresiva. Impactó a varios integrantes del grupo, declarando que necesitábamos purificarnos mediante el sufrimiento y el dolor. Varios de nosotros experimentamos el miedo al observar la magnitud de las situaciones que estaban sucediendo. Nadie se atrevía a cuestionar a Joaquín, ni sus acompañantes, quienes también estaban desconcertados con la creencia o esa realidad que existía. No sabíamos sus repercusiones, no entendíamos si solo estaba ahí manifestando su presencia o si poseía la habilidad de perjudicarnos. Sin embargo, si esa criatura no lo hacía, los integrantes de la secta lo harían sin la mínima compasión. La comunidad del oasis, que antes era un santuario de tranquilidad, se había transformado en un sitio de miedo. La violencia y el maltrato eran habituales en el día a día. Los castigos tanto físicos como psicológicos se agudizaron y el dominio que Joaquín ejercía sobre nosotros se transformó en absoluto. Comencé a organizar mi huida, pero el temor a ser descubierto y castigado me detentaba. Sentía que el Señor de las Sombras seguía cada uno de mis pasos, siempre nutriendo mi temor. Las noches resultaban infinitas, repletas de sueños tenebrosos y visiones de la entidad. Un día, percaté algo que finalmente me impulsó a actuar. Una de las chicas del grupo trató de huir, pero finalmente quedó encerrada. Se presentó ante Joaquín y la organización. El castigo fue severo y todos tuvimos que verlo. La pobre desdichada fue agredida y torturada, y al final fue sacrificada a ese demonio como tributo. Parece que la entidad se alimentó de su sufrimiento y dolor, en un acto atroz que hasta el día de hoy no puedo borrar de mi memoria. Fue el terrible sacrificio que ocurrió en el lugar y nadie merece morir y sufrir de esa forma. Todo por un esfuerzo por huir. Ahí comprendí que todos nos encontramos en riesgo de un destino atronador. Esa noche, al acostarse en las galeras comunitarias, comprendí que debía huir, sin importar el precio. La maldad que dominaba el sitio y sus representantes había generado un espacio de locura y dolor. Había revelado su auténtico rostro y yo no deseaba convertirme en su próxima víctima. A pesar de que el temor persistía,
la urgencia por sobrevivir y huir de ese infierno se intensificaba aún más. Comenzó a organizar mi huida con firme resolución, en busca del momento idóneo para huir de las garras de todos esos blacinos. Era consciente de que sería una batalla contra el tiempo y contra una sombría atmósfera que nos circundaba. Tras semanas de planificación y soportando el aumento del horror y la violencia, al final encontré un instante para huir. Opté por hacerlo en medio de la noche, cuando la vigilancia era escasa y la oscuridad proporcionaba un cierto nivel de protección. Reuní a otros 2 integrantes que, al igual que yo, estaban atemorizados y dispuestos a poner todo en juego para marcharse. Carla y Ramos. Ambos habían padecido maltratos desmedidos y compartían mi anhelo por liberarse de ese infierno. Nos adentramos en las sombras, progresando gradualmente hacia el borde del bosque que circundaba la sede. No obstante, nuestras expectativas se derrumbaron con rapidez. A escasos metros de la libertad, uno de los vigilantes nos descubrió. Antes de poder responder, fuimos apresados y trasladados a la casa, enfrentándonos a una pesadilla aún más grave. Nos atrapó una cámara subterránea que hasta ese instante desconocía. El aroma era insoportable, como una combinación de hongos, deterioro y algo más sombrío que no conseguía distinguir. Cuando ingresé, me quedé paralizado por el terror. Las paredes se encontraban revestidas de sangre y excremento. Existían vestigios humanos dispersos por el terreno. Algunos individuos estaban confinados en jaulas artesanales. Se sentían como en letargo, como si hubiesen perdido el interés por la vida. Nos obligaron a arrodillarnos ante un trono sombrío y sombrío. En ese lugar, Joaquín aguardaba con una expresión sádica en su cara. El monarca de las sombras apareció, un ser que emitía un aura de auténtica maldad. Una sombra que parecía complacer nuestro temor. Joaquín empezó a cantar en ese idioma inusual, y todo lo que contenía se transformó en un desorden y delito. Carla y Ramosa fueron las primeras personas en ser sacrificadas. Sus gritos me dejó sin esperanza, ya que sería el siguiente. Observé cómo la entidad se nutría del sufrimiento en un rincón, fortaleciéndose y manifestándose en la realidad, pues parecía que ese cuerpo compuesto por sombras se transformaba en carne. Era consciente de que mi turno se aproximaría rápidamente. Se percibía que el desenlace estaba próximo y la desesperación me inundaba. Sin embargo, justo cuando Joaquín levantó el cuchillo para acabar conmigo, se produjo un gran ruido que despertó a todos en el lugar. Una repentina explosión provocó que todos cayeran al suelo a través de gritos y el ruido de botas militares. Los militares se presentaron en la sala armados y determinados. Habían recibido reportes acerca de las acciones y fallecimientos que sucedían en el grupo, y finalmente se había llevado a cabo una redada para desmantelar al grupo. Para mí, fue casi un milagro que no existiera agradecimiento en lo que estaba sucediendo. El conflicto fue violento. Los militares lanzaron disparos contra los integrantes de la secta y Joaquín, dominado por el Señor de las Sombras, combatió con un poder sobrehumano. La entidad, quizás en peligro, se tornó más agresiva, pero no lograba resistir la intensidad de los proyectiles y la resolución de los militares. En última instancia, Joaquín solo era un hombre más. Dentro del desorden, fui liberado en compañía de los demás cautivos. Nos sacaron de la cámara los soldados y al llegar a la superficie experimenté por primera vez el aire fresco, algo que parecía años de tormenta. Como sea inusual, solo habían pasado unos meses en ese lugar, pero para mí parecieron años. No comprendíamos el tiempo y el espacio. La vivienda fue circundada y finalmente arrasada. Joaquín murió aplastado por los proyectiles, pero las huellas de esa noche quedarían en mi memoria para siempre. Las autoridades nos proporcionaron asistencia sanitaria y psicológica. Sin embargo, el trauma de lo experimentado era intenso. Los estudios mostraron que la secta había funcionado durante años, reclutando a individuos vulnerables y sometiendo a las atrocidades. Las denuncias que condujeron a la redada provenían de familiares preocupados, además de exmiembros que habían conseguido huir. En la actualidad, vivo bajo la vigilancia continua de mi mente, siempre atento, siempre inquieto de que algo parecido pueda volver a ocurrirme. La libertad representó un costo elevado, pero sobrevivir me brindó una segunda oportunidad para reconstruir mi existencia, aunque las sombras de aquel sitio siempre van a atormentar los rincones más sombríos de mi recuerdo.